desde enormes cabezas de piedra antiguas hasta el legendario Stonehenge. Aquí están 14 extraños y misteriosos descubrimientos antiguos. 14. Sacsayhuamán. La ciudad de Cusco, en Perú, fue la capital histórica del Imperio Inca, y ubicada en sus afueras se encuentra este antiguo complejo amurallado que data del año 1440. Fue entonces cuando un emperador inca comenzó la construcción. Tomó más de un siglo para que se completara el complejo y contiene piedras que pesan cientos de toneladas. La pared más larga mide cerca de 400 metros y tiene unos 6 metros de altura. Los trabajadores cortaron las enormes rocas tan precisamente que encajan entre sí estrechamente sin mortero y están tan precisamente espaciadas que ni siquiera un solo pedazo de papel puede caber entre esas piedras. Debido a su elevada ubicación con vista a Cusco, el complejo a menudo se considera una fortaleza y tuvo un papel importante en funciones militares. 13 piedras DROPA. Se dice que estos misteriosos discos de piedra datan de hace alrededor de 12.000 años. Numerosos en cientos, miden alrededor de un pie de diámetro y supuestamente se encontraron en China, donde se guardaban en almacenamiento. Los discos tienen 2 espirales y se decía que las ranuras contenían una serie de diminutos jeroglíficos. Cuando supuestamente se descifraron, los símbolos contaban una historia sobre una raza extraterrestre llamada DROPA. La nave espacial aparentemente visitó la Tierra en épocas pasadas, pero se estrelló, obligándolos a quedarse y adaptarse. Como era de esperarse, esa historia fue recibida con escepticismo en el mejor de los casos. Algunos expertos piensan que estos objetos podrían ser en realidad bidiscos, que datan alrededor del año 3000 a 100, y están construidos de jade y tienen agujeros en los centros. Algunos presentan ranuras y otras marcas, todos fabricados en China. 12. Batería de Bagdad. Artefactos encontrados en un pueblo cerca de Bagdad en los años 30. Se descubrieron ollas de terracota que contenían cada una un cilindro de cobre y una varilla de hierro dentro. Se pensaba que los objetos datan de hasta 150 a 100, y los investigadores de la época conjeturaron que podrían haber formado un tipo de batería antigua cuando se ensamblaban. Se pensaba que las ollas se llenaban con jugo de uva o vino para generar una corriente eléctrica entre los electrodos de cobre y hierro, resultando en una celda eléctrica primitiva. A lo largo de los años, surgieron varias teorías especulativas sobre la llamada batería, incluyendo una que sugería que era evidencia de una visita alienígena. Sin embargo, los arqueólogos modernos tienen una teoría más terrenal. En lugar de baterías, es más probable que las partes se usaran como contenedores para proteger documentos sagrados de los elementos. Once. Bruna Bonnier. También conocido como Palacio Boyne, se considera uno de los paisajes prehistóricos más importantes del mundo y cubre más de 1900 acres en Irlanda. Los humanos se han establecido en el área durante más de 6000 años, pero las principales estructuras datan de hace unos 5000 años. El complejo contiene montículos neolíticos, piedras erguidas y tumbas de cámara, algunas de las cuales datan desde el siglo 35 a.C., lo que incluso precedería a las pirámides egipcias. Hay 3 sitios megalíticos principales, y 2 han mostrado alineaciones solares con el solsticio de invierno, y el tercero está alineado hacia el equinoccio de primavera y otoño. 10. Piedras de Karnak de Francia. Esta densa colección de más de 3000 piedras erguidas alrededor del pueblo de Karnak comprende la mayor colección de este tipo en el mundo, y se pensaba que habían sido erigidas entre 4500 y 3300 a.C. Respecto al propósito de las piedras, existen varias teorías. Algunos creen que tienen un fin astronómico. Algunos creen que las piedras podrían estar relacionadas con un calendario o un observatorio, mientras que otros piensan que podrían haber sido instrumentos sísmicos prehistóricos. Es decir, las piedras equilibradas podrían haber servido como detectores de terremotos de algún tipo. También se piensa que el sitio respalda la idea de la yarda megalítica. Esa es una unidad teórica común de medida utilizada para construir la mayoría de los sitios megalíticos. El disco de Festos. Ahora aquí hay un misterio arqueológico que fue localizado en 1908 en el sitio de un palacio de Creta minoica. Y los expertos creen que data alrededor de la edad de bronce minoica media en el segundo milenio Amposien, Sendaisuosin. El disco tiene unos 15 cm de diámetro con símbolos presionados en ambas caras. Los símbolos giran en sentido horario hacia el centro del disco. Los arqueólogos han contado unos 241 símbolos compuestos por 45 signos únicos dispuestos en la secuencia en espiral. A pesar de muchos intentos de descifrar el disco, aún se desconoce lo que estos signos realmente representan.
Algunas suposiciones incluyen un alfabeto o una logografía que podrían contener palabras o frases. 8. El mapa de Piri Reis, un mapa mundial compilado en 1513 del cual un tercio aún existe en la actualidad. Se dice que el almirante otomano y cartógrafo Piri Reis utilizó los mapas de Cristóbal Colón, que de otra manera se perdieron. Muestra con gran precisión las costas occidentales de África del Norte, Europa y Brasil. Añadiendo a su importancia histórica, el mapa también muestra a Sudamérica posicionada correctamente con respecto a África. La costa de América del Norte se referencia de manera inexacta, lo cual no es sorprendente, ya que aún estaba en su mayoría inexplorada en ese momento. Pero gran parte del Caribe está mapeado con precisión y también se muestra una masa de tierra, que algunos argumentan representa a la Antártida. ¿Qué piensas? 7. El mecanismo de Anticitera. Este extraño dispositivo parecía un trozo de metal fundido y fue descubierto en un naufragio por buzos cerca de la costa griega en 1901. El misterioso hallazgo arqueológico es un dispositivo que presenta un complejo mecanismo de relojería, compuesto por al menos 30 engranajes de bronce que encajan entre sí. Al principio, se pensó que era un tipo de instrumento de navegación, pero en realidad ha sido identificado como una antigua computadora analógica y un orrery, que es un modelo mecánico del sistema solar. Se cree que el dispositivo se utilizaba para predecir eclipses y los movimientos de estrellas y planetas con fines astrológicos y calendáricos. Los investigadores creen que el dispositivo fue creado por científicos griegos y data del año 205 a.C. 6 de Rincayu, esta antigua ciudad subterránea de varios niveles, se encuentra en Turquía y se extiende a una profundidad de unos 200 pies. Se cree que unas 20.000 personas podrían haber vivido aquí, junto con ganado y almacenes de alimentos. Además, establos, capillas y almacenes también se ubicaban en la ciudad, que cubría alrededor de 1,5 millas con varios niveles. El aire fresco se circulaba a todas partes de la ciudad a través de profundos conductos de ventilación, más de 50 de los cuales han sido excavados hasta ahora. Los expertos creen que la ciudad fue construida inicialmente a partir de cuevas en los siglos VIII a VII a.C. Estaba completamente formada para la época bizantina y se utilizó como refugio durante las guerras árabe-bizantinas entre los siglos VIII y XII. Aunque esta es la ciudad subterránea excavada más grande de Turquía, estaba conectada a otras ciudades subterráneas por túneles elaborados que se extendían por millas. 5. Avebury. ¿Sabías que el círculo de piedras más grande de Gran Bretaña no es realmente Stonehenge? Avebury, en el suroeste de Inglaterra, es un monumento neolítico que se cree que data de alrededor del 2600 a.C. Midiendo casi 1100 pies de circunferencia, es uno de los círculos de piedra más grandes de toda Europa. Contiene en total 3 círculos de piedra, un gran círculo exterior compuesto por un banco y una zanja, y 2 círculos más pequeños, separados ubicados dentro de ese más grande. Los expertos todavía no están seguros de cuándo comenzó la construcción de este monumento, ni cuál pudo ser su propósito original. Se especula que podría haber desempeñado un papel en ciertos rituales religiosos, o podría haber funcionado como un tipo de sistema de calendario astronómico. 4. Cabezas colosales olmecas. La civilización olmeca de la antigua Mesoamérica prosperó en lo que ahora es el sureste de México entre aproximadamente 1500 a 400 AC, y una de las características distintivas de los olmecas eran enormes semejanzas monumentales de cabezas humanas elaboradas a partir de basalto. Al menos 17 de estas esculturas han sido encontradas desde la década de los 30, y todas ellas retratan a hombres maduros con mejillas carnosas, narices anchas y ojos ligeramente cruzados. Se cree que datan de antes del 900 AC. La obra más pequeña pesa alrededor de 6 toneladas, mientras que la más grande se estima que mide más de 11 pies de altura y pesa cerca de 50 toneladas. 3. Stonehenge, bueno, sabes, simplemente no parecía correcto dejar este famoso descubrimiento fuera de una lista como esta, así que démosle a este legendario círculo de piedra lo que se merece. Stonehenge es sin duda el más famoso y a escala mundial. Sus orígenes aún son inciertos, pero se cree que la construcción ocurrió en fases desde alrededor de 3000 hasta 1500 a 100.000, y hay muchas teorías sobre su propósito, incluyendo que se utilizó como cementerio en sus primeros tiempos. ¿Sabías que alrededor de 50.000 huesos humanos cremados han sido recuperados de uno de los 56 agujeros dispuestos en un círculo allí? La alta cantidad de entierros hallados podría corresponder con la creencia de que las piedras poseían propiedades curativas, y los dolientes podrían haber ido allí con la esperanza de sanar. 2. El ejército de terracota. En 1974, los arqueólogos descubrieron en China una increíble exhibición de arte funerario, y algunos expertos creen que podría ser la mayor exhibición de este tipo jamás encontrada.
Durante la excavación del primer emperador de China, Qin Shi Huang, se descubrieron más de 8.000 pequeños soldados de arcilla. Se cree que el ejército de terracota, encontrado cerca de la tumba del emperador, lo protegía de los peligros del más allá. Junto con los soldados, los arqueólogos también encontraron diversas armas donde estaban alineadas meticulosamente a lo largo de varios corredores de arcilla. Muchas áreas del complejo permanecen sin excavar, y eso incluye la tumba del emperador. Los expertos han estimado la edad del complejo en unos 2.200 años. 1. El sudario de Terrán. Este ciertamente es bien conocido, pero incluso después de su primera exhibición documentada en 1357, sigue siendo fuente de gran debate entre investigadores, historiadores y teólogos. Se dice que el rectángulo de tela de lino es el sudario funerario de un hombre que se alega haber sido Jesús de Nazaret. Poca información sobre el artefacto está disponible antes del siglo XIV, y eso correspondería a una serie de pruebas de datación por radiocarbono que datan el material entre 1260 a 1390. Eso ocurriría mucho después de la crucifixión de Jesús. Y eso ha llevado al debate de que las áreas de la tela muestreadas podrían haber representado secciones que fueron reparadas en la época medieval o estaban lo suficientemente contaminadas como para sesgar los hallazgos y dar una fecha más moderna. Pero aparte de las investigaciones y pruebas, el sudario de Turín sigue siendo un misterio.